Bueno, el Capi no está aquí porque está preparando una cena para los ministerios y Luis está de visita en una cena para los ministerios. Y la vamos a hacer en la casa de Capi y está allí preparando cena. Y el Luis está de visita en una semana de predicadores que quería invitar a los ministerios de Alcalá y a él le tocaba hoy. Yo he estado meditando, yo siempre me gusta venir listo. Y mira, creo que de Dios hablaros estas palabras. El tema de esta tarde se titula Lo que nadie pensaba. ¿Qué es lo que nadie hubiera pensado alguna vez? Mira, hoy voy a hablaros acerca de una ciudad que los de Atenas, los atenienses, le llamaban el centro de la educación cultural. Una ciudad que la llamaban ciudad de puertos, porque tenía dos. Y como tenía dos puertos, estos puertos eran usados para enriquecer la ciudad a la cual estos puertos pertenecían. Era su principal fuente de ganancias, salía de aquellos puertos. A causa de tantísimo como costaba tanto sacar la mercancía, gracias, el impuesto que tenían que pagar por tener el barco allí encallado, era la principal fuente de ganancia. Todo eso iba para la ciudad. Una ciudad que habitaban judíos, griegos, egipcios y mucha gente de clase cultural diferente, que en el tiempo donde vamos a desarrollar esto, según la historia, había 400.000 habitantes en aquella ciudad. Y aparte venían de todos los lados, no solamente a comerciar aquel lugar, porque era un lugar donde se podía comerciar bien, podían vender y comprar fácilmente, la gente vivía bien allí en aquel lugar, venían, pero no solamente eso, sino que todos aquellos que vivían del mar, obligatoriamente ellos mismos se obligaban a ir allí, porque allí había un templo. El principal templo de allí era el templo al dios Poseidón. El dios Poseidón es el dios de las aguas. Seguramente alguna vez lo habéis visto en alguna foto. Es uno montado en un delfín y tiene como un tridente, un tenedor, un tridente en la mano con una corona. Ese es el dios Poseidón griego. Es el dios de las aguas. Y claro, los que vivían de las aguas tenían que agradarle para que el dios Poseidón les diera más alimento. Y iban allí. Estaba el templo de Poseidón, pero había más templos para atraer a más gente. Estaba el templo olímpico de Zeus, porque cada 2 años había allí juegos para agradar al dios Zeus. Pero miren, también había un templo que le llamaban el templo de Artemisa, no el de Éfeso, sino otro más pequeño aún. Pero también la adoraban a una diosa llamada Tiké, que era la diosa de la fortuna, y también le habían hecho un templo para adorarla. Estaba el templo de Apolos, el dios de los cielos o el dios del sol, y muchos más templos que no mencionamos por respeto, pero que esto hacía que vinieran de todos los confines a vivir aquel lugar. Aquel lugar era tan depravado, estaba tan lleno de pecado, eran tan pecadores los que allí vivían, que cuando uno quería decirle al otro lo pecador que era, le decían: eres más que los de Corintio. Por eso
lo que nos vamos a enfocar hoy es esto. Nadie hubiera pensado que en aquella ciudad se fundara una iglesia. Si en Corinto, que no había ciudad más depravada que ella, donde había templos cada esquina, en diferentes dioses, toda clase de gente cultural, cada uno con sus dioses, cada uno con sus ideas, cada uno con sus pecados, cada uno con su comercio, digo yo, peor lugar para que nazca allí una iglesia no lo hay. Pero escuche, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Claro, amén. Claro, sí. Y Dios dice, no hay terreno tan malo el cual yo no pueda hacer de allí que crezca una iglesia. Por eso Dios envía a Pablo, capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, y dice, después de estas cosas, ¿de qué cosas? Después de haber salido Pablo de Atenas, ¿os acordáis donde predicó en el Areópago, donde decía, el Dios conocido al que vosotros adoráis sin conocerle? Digo yo, ¿cuánta gente habrá como los atenienses que adoran a alguien que ni siquiera conocen? ¿Cuánta gente vendrá a los cultos y adorarán a alguien que no conocen personalmente, íntimamente? Bueno, vienen aquí como los atenienses, adoramos, pero adoramos al Dios no conocido. Y de allí venía Pablo y Dios le envía, ¿dónde? Salió de Atenas y fue a Corinto. Y ir a Corinto a predicar no era voy a ir con éxito, voy a ir a que allí me acepten. No, ir a Corinto a predicar y a querer fundar una iglesia era ir al peor lugar conocido de aquel entonces para levantar una iglesia. Pero escuche, quien creyó a Dios vio los resultados. Amén. 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 Por eso yo el tiempo que esté aquí de pastor creeré a Dios por un crecimiento en la iglesia. Amén. Amén. Y dice el verso 1, salió de Atenas y fue a Corinto. Dice el verso 2, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Es decir, cuando llega Pablo a Corinto, él llega solo y solitario. Pero da la casualidad que en este año, en el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio coge a todos los judíos y les dice, marcharos de Roma. No quiero ningún judío en Roma, que lo mato. Da la casualidad, según la historia, que Priscila era una dama de la alta sociedad. Cuenta la historia secular que Priscila o Aquila, era Priscila la mujer, la dama, pero Aquila era el esclavo y sirviente de aquella casa. Da la casualidad que la dama se enamora del esclavo y cuando llegaba un tiempo en el que había cumplido su esclavitud lo liberan, y es cuando la dama se enamora del vagabundo. Se casan y desde allí son desterrados y van a Corinto, pero ya van casados. Cuando llega allí, Pablo les conoce y dice, y como eran del mismo oficio, es decir, que la dama lo había dejado todo para irse en pos de su amado, ¿y qué tengo que hacer, amado? ¿Hacer tiendas? Pues hacemos tiendas. Y por amor a su marido hacía tiendas. Da la casualidad que Pablo también trabajaba haciendo tiendas. Así se ganaba la vida. Dice la Biblia, para no ser gravoso a nadie. Y decía Pablo, ay de mí si es que predico, ay de mí si no anunciase el evangelio gratuitamente. Él lo que hacía, no lo hacía por dinero, lo hacía por amor. Ahora, ¿sabes por qué aquellos judíos sabían un oficio y también Pablo sabía un oficio? Porque los judíos decían, el padre que no enseña a su hijo un oficio, le enseña entonces a robar. Por eso era una obligación de todo padre enseñar a sus hijos un oficio. Por eso de Jesús se le llama el carpintero. Muy bien, señor.
Porque como judío, el padre tenía la obligación de enseñar un oficio. Amén. Si el padre era carpintero, el hijo normalmente debería saber el oficio de carpintero. Y llega allí y empieza a hacer tiendas. Pero cuando ve aquella ciudad depravada, Pablo cree que Dios puede hacer una obra allí y empieza a predicar tanto a judíos como a gentiles. Porque Pablo está interesado en que todos se salven. Amén. Y empieza a predicarlos. Y iba por todos los lugares predicando. Pero dice la Biblia, en el verso 4 o en el verso 6, es cuando le salen los problemas a Pablo. Él llega allí a predicar a todos los judíos, griegos, a todos. Quiero convertirlos a todos. Y los griegos no le atacan. Los egipcios no le atacan. Nadie de aquellos lugares le atacan, pero ven que es judío y los mismos judíos le atacan. Y le dicen, ¿a qué vienes tú aquí a predicar el evangelio? ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Dice que los judíos blasfemaban. Porque decían los judíos, a este lo que le va a doler es que nos metamos con él. Y lo que no hicieron los gentiles, lo hicieron los judíos. Lo que no es normal en una iglesia, que lo que no hagan los inconversos, lo hagan los que vienen a la iglesia. Amén. Pablo se esperaba que por lo menos los de Corinto, los griegos, los gentiles, le dijeran, tú aquí no vienes a predicar, que nos derribas todo el comercio. Pero no, fueron los de su sangre, fueron los judíos los que le dijeron, tú aquí no predicas. Y el Pablo predicando dice sí, y empezaron a blasfemar a Dios. Para alejarle. Lo que no hicieron los gentiles, lo hicieron los judíos. Pero claro, los judíos, que aquellos eran rácimos a la ley, pero también comerciaban, tenían sinagogas. Y da la casualidad que entra en el verso 7, dice, y saliendo de la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba al lado de la sinagoga, date cuenta, Pablo, antes de ir a una sinagoga, se va a la casa de un hombre que vive al lado de la sinagoga. Y dice, ¿cómo era? Un hombre justo. No halló al justo dentro de la iglesia. Halló al justo al lado de la iglesia. Es decir, que Pablo tenía la necesidad de ver a alguien que le ayudase. Y no va a la iglesia a ver quién le ayuda. Se va al de al lado de la iglesia. Y mientras los de la iglesia se pierden, hay uno al lado de la iglesia que es justo. En su casa, pero justo. Amén. Le prefiero escucha, me prefiero en mi casa justo que en la iglesia siendo un impío. Amén. Y otra cosa tan bonita que hallamos aquí es esto, que al lado de un culto había uno convertido. Hoy nuestros vecinos nos quieren echar de las iglesias. Porque lo último que damos es ética cristiana fuera. Y tenemos que prohibir, no se puede venir a tal hora al culto. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que se forman escándalos. No se dejan ni a los vecinos dormir. Y dicen los vecinos, pero ¿dónde hay una ética cristiana? Los más difíciles de convertir son los que viven encima de una iglesia. Pero si hallaran una ética moral cristiana, que salen del culto y salen con reverencia, tanta reverencia con la que han entrado, y salen no rompiendo el ambiente que han creado dentro, sino manteniéndolo cuando salen fuera. Pero es que aquí hay un buen ambiente. Salimos fuera y se rompe el ambiente. Y escuchen, estamos rodeados de gente que nos mira. Y dicen ellos, ¿dónde está la ética? Amén. Cierto. ¿Verdad? De nada te sirve mantener aquí mucho, luego sales fuera y lo pierdes todo. De nada te sirve. Cierto. Que no te engañe el demonio, por favor. Lo que aquí Dios te da y recibes. Cuando salgas a la calle no lo eches, mira, por nada, por favor. Por una palabra maldicha, por un enfado, por un nerviosismo. Guarda tu vida cristiana. Amén. Ten testimonio, por favor. Amén. Había allí un hombre al lado de la sinagoga, era justo. Y dice la Biblia que con la ayuda de este pasa a la sinagoga, predica la palabra de Dios en la sinagoga Pablo. Y dice el verso 8, y Crispo, el principal de la sinagoga,
creyó en el Señor él y toda su casa. Vamos a ver, esto no lo comprendo. Que haya uno fuera de la iglesia justo y el principal, es decir, el mandamás de la iglesia no estaba convertido. Porque Cristo era el principal y cuando oye a Pablo dice, quiero convertirme. Y dice su casa, y yo también. Es decir, que mandaba en la iglesia y era un inconverso. Porque tener un cargo en la iglesia no garantiza que creas en Dios. Amén. Aleluya. Cierto. Quizás que te interese ser el principal para tener un puesto de autoridad y nada más. Amén. Este mandaba en la iglesia y no estaba convertido. Y cuando le ve y oye la palabra de Dios, dice, se convierte él, su casa y son bautizados. Y escuchen, empieza a predicar y donde Pablo predica hay un convertido. Y dicen los judíos, como siga este así, nos cierra todas las sinagogas, rompe con todo el comercio. Como no podemos los judíos, como no podemos con él, vamos a liarnos con nuestros enemigos, dice la Biblia. Y se unen a los griegos y dicen, y hubo un común acuerdo. Y le dijeron, echemos de aquí a Pablo. Y es cuando Pablo se entera que le quieren perseguir, y ¿saben lo que hace? No huye, dice la Biblia, se mete en oración y empieza a orar, Señor, dame dirección, dame fuerzas, y es cuando Dios en visión le dice, no temas, que yo estaré contigo. Amén. Y sale Pablo de aquella habitación con poder, autoridad, y dice, aunque no me quieran aquí, me quedo. Y dice la Biblia, se quedó 1 año y medio. Gloria a Dios. Dijo el pequeño de Pablo, no me queréis aquí predicando, ahora me vais a aguantar 1 año y medio. Amén, amén. ¿Queréis hacerme la guerra? ¡Adelante! Si Dios me ha dicho, no temas, Dios únicamente me ha dicho, no temas y sé valiente. Dios se encargará de mi causa, yo predicaré, vosotros me haréis la guerra, es igual, no pasa nada. 1 año y medio. Y ya como no podían más con él, habían buscado 1000 formas, dijeron, ya está aquí Galión. Galión no era un emperador, Galión era alguien que hacía el oficio de un emperador en una ciudad. Y dijeron, está aquí Galión, vamos a cogerle y le llevamos a juicio, le acusamos y Galión le va a condenar. ¿Sabes por qué Querían llevarle a Pablo a Galión? Porque dice la historia que Galión era recordado y era famoso por su amabilidad. No fue emperador, fue procónsul, que se llama. Hacía el oficio de un emperador, en su puesto fue el más famoso de todos. Dice, por su amabilidad era conocido. Y le dijeron, ya está, como es tan amable, él nos va a hacer caso. ¿Sabe quién era Galión? A él no le conocemos, a su hermano sí. Su hermano fue Séneca. Gloria a Dios. Séneca escribió de su hermano y dijo, aquellos que quieren a mi hermano hasta el colmo y ya no poder más, todavía no le quieren lo suficiente. De lo bueno que era su hermano. Y le cogen a Pablo y le llevan. Y le empiezan a acusar allí en el tribunal romano. Y Galión escucha las acusaciones y dice, mira, me parece a mí que vosotros tenéis unos planes muy malvados. Os habéis juntado todos para que yo eche a este hombre y a sus compañeros de la ciudad, pero yo no hallo delito. Aquí se queda. Lleváralo. Este juicio ha terminado, este hombre es liberado. Hermanos, cuando los judíos y los griegos ven que no ha sido condenado, es decir, llevan 1 año y medio para echarle de la ciudad y no le echan. Tienen la esperanza en que el procónsul le eche y tampoco le echa. Y de tanto coraje dicen, mira, como sabemos que lo que le hagamos a él no le va a hacer daño, y dice que en la misma puerta del tribunal cogieron a un hombre que era cristiano y delante de Pablo, dice la Biblia, le golpearon. Daros cuenta el detalle. Sabían los judíos y los griegos que si le perseguían a él, le daba igual. Que si le golpeaban a él, le daba igual. Pero que si blasfemaban a Dios y pegaban a uno de la iglesia, eso era un terrible dolor para Pablo.
si te consideras miembro del cuerpo de Cristo y ves que uno cristiano también sufre y te es indiferente, Sí, Señor. he de decirte que todavía no tienes a Dios en tu corazón. Amén. Señor. Amén. Porque Pablo no le oía lo que a él le hicieran, dicen naufragios, perseguido, azotado, entre falsos hermanos, le daba igual, pero que golpearan a uno de la iglesia, eso era un dolor terrible para él. Que seas indiferente al dolor de los demás, tienes que preguntarte si es que el amor de Dios está en ti. Que cuando uno tiene el amor de Dios en su vida, no le es indiferente el dolor de los demás. Y le cogen y le golpean al pobrecito. Y mira, voy a ir terminando. Pablo le han golpeado y dice, bueno, como estos ya saben mi dolor, no se van a ensañar conmigo, van a matarlos a todos ellos por amor a ellos. Dice la Biblia, reunió a los ancianos y a los hermanos y hermanas y les dijo, hoy me despido de vosotros. Porque sabía que a él no le iban a hacer daño, pero que iban a pegar a los demás y eso le iba a destrozar. Y dice la Biblia que él se marcha, se despide, sale de Corinto, pero claro, ya con una iglesia fundada, y sale de Corinto y le dice a Aquila y Priscila, venidos conmigo. Cuando ellos van navegando, ven un lugar llamado Cencrea, y dice Pablo, parémonos aquí, que tengo que hacer algo. Por si algún día te lo encuentras, te lo voy a explicar. Dice la Biblia, se paró en Cencrea, y Pablo se rapó la cabeza porque había hecho un voto. Por si algún día te encuentras con esta escritura, escucha, había estado allí más de año y medio, había fundado una iglesia, para que no sufrieran mal los cristianos, y la iglesia dice, mira, parto a otro sitio. Cuando van partiendo, ven un lugar llamado Cencrea y dice, para un momento, vamos a parar aquí. Había hecho un voto, que mira, un cristiano no puede pactar con Dios, un hombre no pacta con Dios, imposible. Es siempre Dios el que pacta con el hombre. Pero el hombre puede hacer un voto con Dios. ¿Qué es un voto? Un voto es una promesa. Un hombre puede prometer algo a Dios. Aunque la Biblia dice, no seas ligero en prometer, porque mejor es no prometer y no cumplir que prometer y no cumplir. Y Pablo hizo un voto, hizo una promesa. Cuando llegó a Cencrea se rapó el pelo. ¿Por qué? Porque cuando los judíos, en número 21 nos lo enseña, cuando hacían un voto a Jehová, no se afeitaban, no se cortaban el pelo. Cuando cumplían ese voto, se limpiaban. Entonces, no es que él dijo, si voy a tal sitio me rapo la cabeza, no. El voto, cuando los judíos hacían un voto, era por la fidelidad y la bondad que has tenido a mí, te prometo esto. Era como un ayuno. No se afeitaban, no se vestían. Estaban en cilicio delante del Señor, y cuando llegó dijo, no, espérate, al lugar nuevo que voy a ir no puedo ir así. Dice la Biblia, se rapa la cabeza por un voto. ¿Pero dónde se para? En Cencrea. Romanos capítulo 16, empieza Pablo a saludar a muchos hermanos que hay en el Asia. Y la primera persona que saluda a Pablo en Romanos 16 es esta. Dice, os recomiendo a la hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Es decir, que Pablo salió de Corinto y fue a otra ciudad, pero dijo, no, parar en Cencrea. Se paró a cortar el pelo y fundó una iglesia. Gloria a Dios. O sea, se paró a cortarse el pelo y dijo, espera, yo de aquí no me puedo ir sin levantar una iglesia. Y fundó una iglesia. Amén. Donde se paraba, fundaba iglesias. Están los que se paran en un sitio y levantan una generación para Dios. Están los que entran en una iglesia y quieren destruirla. No lo comprendo. Qué bueno. Pablo, donde se paraba, fundaba una iglesia. Dios mío. Que seamos fundadores de algo, que dejemos un legado a nuestros hijos. Y termino. ¿Sabes por qué he predicado este mensaje? Porque en mi corazón está seguir el tema de Apocalipsis. Y me dirás, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Bueno, el siguiente tema de Apocalipsis es el mensaje a las iglesias. La primera iglesia que Dios le lanza el mensaje es a Éfeso.
Si no entendemos Hechos 18, que Pablo estuvo más de año y medio en Corinto, que salió de allí, que hizo un voto, levantó una iglesia en otra ciudad llamada Cencrea, con Aquila y Priscila, dice la Biblia, salieron de Cencrea y fueron a ¿dónde? Y entraron en Éfeso. Y fue Pablo a Éfeso con Aquila y Priscila, y allí comienza el mensaje, el tercer mensaje de Apocalipsis. Por eso yo no podía predicar el tercer mensaje sin predicar este. Porque si predico el tercer mensaje sin predicar este, seguramente hubiera confusión, porque yo empezaría a hablar de un Aquila y Priscila, empezaría a hablar de donde Pablo vino, y la gente dirá, ¿y de dónde vino y quiénes eran aquellos? Pues que sepas, hoy Dios nos ha enseñado varias cosas. Lo primero, nos ha enseñado principios que quiera Dios que donde te hayas sentido identificado, lo guardes en tu corazón. Amén. Amén. Y Dios nos ha dado hoy conocimiento y sabiduría para seguir entendiendo los misterios de la palabra. Amén. Tenéis que animaros, y más ahora que llega el invierno, por favor. Cierto.